Previamente en Suero Directo. El invitado de hoy, él se llama Roberto Ramírez Anglada, es uno de los jueces y referís más famosos del boxeo internacional. Mi primera pelea de juez, Roberto Durán y, y Leoncio Ortiz. De árbitro, Samuel Cejano y Mario Martínez. Claro. Y después Alexia Argüello y Diego Alcalá. Esas fueron tus primeras dos peleas. Entonces la segunda de juez, Muhammad Ali. Y no me digas, Jean-Pierre Koopman en el 76. Y en términos del boxeo actual, con el que tú empezaste, porque yo me acuerdo que yo iba a las peleas, esas carteleras en Country Club, y en todos esos lugares, y esas peleas a veces eran cruentas. Eran peleas bien fuertes. Eran fuertes, no había área técnica, no había seguridad abajo. No había seguridad. Apostaban, allí tú veías gente todo apostando el mundo allí. Yo recuerdo que mi hermano Quiñones Falú, que era una superestrella, en una pelea en particular. Árbitro. De árbitro, el papá lo estaban atacando abajo. No diga. Sí, y él se tira del cuadrilátero, en medio de la pelea él se tira abajo. A defender al papá y lo defiende, lo saca del revolú y sube otra vez al cuadrilátero. A seguir de árbitro en la pelea. Impresionante. Y los boxeadores habían seguido peleando. Pero eso es histórico. Es histórico. Y en Country Club. Pero yo digo que antes, para uno parar una pelea, el criterio era diferente. Tenía que estar casi muerto. Tenía que estar prácticamente noqueado. El árbitro no intervenía hasta que... En cierta medida eso le pasó a Emil Griffiths allá en Nueva York. Sí. A Emil Griffiths no, a la pared. Sí. Al cubano contra Emil Griffiths. Pero ahí fue también que uno de los golpes de Emil Griffiths, cuando el tipo estaba noqueado, él le dio y el tipo se dio contra el tubo. Sí, y no se caía porque estaba en la misma esquina y cuando venía para abajo le daba y cuando se iba para el lado le daba, entonces no tenía, pero ya la guardia la tenía abajo y no tiraba. Eso era un criterio que no existía. Hay que meterse ahí. El árbitro, estrictamente árbitro. Y muchos que criticaron, tardó tiempo en que el público aceptara el nuevo criterio de tener un combate. Y al día de hoy todavía hay sus dudas. Lo critican, hay sus dudas. Es sus dudas, pero yo estoy a favor. Es la vida de un ser humano. Proteger al boxeador. Esa es la función del árbitro, no es más otra. ¿Cómo lo protege? Conociendo las reglas. No siendo tímido en detener una pelea porque es en Puerto Rico, es en contra de puertorriqueños, es alguien famoso. No. Es la vida de ese ser humano. Ayer yo vi a Wilfredo Gómez en un homenaje que le hicieron y me dio una pena, porque una estrella como esa, verlo sentado en una silla. Yo trabajé 3 peleas de él y no me conoció. Pero no tuvo una carrera muy larga, ¿verdad? Qué cosa increíble. Pero no fue muy larga, pero fue... pero fue... Impresionante. Hubo muchas batallas fuertes. De 20, su knockout. Azuma Nelson fue fuerte. Lupe Pintor, aunque la ganó, fue fuerte. Una fuertísima. La pelea que perdió con Sánchez también fue fuertísima. Sin trainear, subió algo. Oye, y pasa ese primer round, porque aquello no lo pasaba nadie. No lo pasaba nadie. Y lo pasa, y Sánchez y llegó no a pegar sus buenos golpes. Y Sánchez no se le acercaba, le boxeaba en ningún momento, lo respetó en todo momento. Hasta que lo volvió a agarrar. Pero yo nunca, porque Sánchez nunca se distinguió por tener una pegada fulminante. No, era un boxeador. Era un boxeador, como mexicano. Y ganaba por nocaut, porque ya en los asaltos, como se ganó por nocaut a Azuma Nelson, lo fatigó. En el último asalto, a Azuma Nelson no le quedaba más. Esa eran peleas de 15 rounds también. Esa fue de 15, Sí, y los mexicanos tienen 2 pulmones, 3 pulmones. No se cansan. Y no se hinchan. Sánchez especialmente. Pero a mí me hubiese gustado ver una revancha entre Wilfredo y Sánchez. Me hubiese gustado. En ese peso, en 26. Igual que Tito y este que... De la Hoya. Tito. Bueno, Tito y de la Hoya, sí. Pero Tito y el otro, el que le ganó a Tito, que le quitó el invicto.
Hopkins. Hopkins. Sí. Es una pelea que todo el mundo esperó y no se dio, no sé por qué. Y Winky Wright también, que se lo ganó. Sí. En esa yo estaba allá en Las Vegas. Así que estás a favor de los 12 asaltos. Y te pregunto, hoy día, ¿tú crees que los boxeadores se arriesgan como se arriesgaban los boxeadores de allá de los 70 y 80? En términos de su técnica de pelea y todo ese tipo de cosas. Bueno, no es que se arriesguen más o menos, es que el boxeador de ahora es más técnico. Conoce más cómo moverse, que se agaja, se mueve para los lados. Hasta ponen una jodilla para que le cuenten y salen de ese momento. Sí, porque cuando los aturden el golpe es muy fuerte. Sí. Mira, si me quedo de pie, fíjate, eso quiere decir que su mente está clara todavía. Y yo he visto eso. Y yo, oye, pero si puso la joder, pero hay que contarle. Pero ahora que tú hablas de eso, bien pocos están usando el standing 8 count. No se usa. Ya no se usa. No, eso es más en aficionado, ya creo que desapareció también. Desapareció también. Sí. Okay. Pero tú estarías a favor de eso. Cuando tú tienes un tipo, no. Que se caiga o paras la pelea. Bueno, ahora hay algo parecido. Pero un árbitro lo puede hacer, un árbitro puede parar. No se puede hacer. No se puede hacer. El standing 8 count. Excepto, puede detener la pelea, pero contarle no. Pero un boxeador que recibe un golpe fuerte y como consecuencia de ese golpe se va contra la soga y la soga lo aguantan, tú le puedes contar. Le puedes contar. Porque tú entiendes que si las sogas no llegaban a estar ahí, él cae. Y eso es un standing 8 count, si vamos a ver. Lo han disimulado, pero es un golpe que se hubiera caído. No es como en el boxeo aficionado, que le daban 4 golpes y el tipo en el medio del round y aún así le contaban. En el medio del cuadrilátero y aún así le contaban. No, eso desapareció. Eso desapareció. ¿Y estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Okay. Totalmente. Mira, y ¿tú no crees que debe haber un estándar ya final de que todos los rings sean del mismo tamaño? Porque utilizan eso para nunca me habían hecho local. Nunca me habían hecho esta pregunta, pero una pelea de campeonato. Tú tienes un tipo que es un pegador, y entonces de momento viene el retador, que es un boxeador que pelea a la riposta y boxea mucho y boxea a distancia, y de momento llega al lugar de la pelea y hay un ring de 18 pies versus 21. Yo los he visto hasta el más grande ahora mismo. ¿Cuál es el más grande? Creo que son 22. Eso es un parque pelota. Pero eso es para los heavy, güey. Porque mayormente los cuadriláteros que utilizaban no es lo mismo 2 heavyweight, que necesitan más espacio, que 2 muchachitos de 112, 115 libras que pueden moverse en un espacio más pequeño. Ahora, pero casi todas las carteleras tienen una combinación de peso. Sí. Tienen tipos cruceros, tienen heavyweight, utilizan uno de 18, 20 pies. 18 para mí está chiquito. Está chiquito, ese más ejecutado en aficionado. Sí. ¿Cuánto fue el de Subriel? Ese tenía como 21. 20. Creo que estaba bien. 20, sí, era razonable. 20 pies estaba bueno. Pero yo creo que no debería haber un estándar de ring, del tamaño del ring. Ahora que lo dice, yo creo que... Porque es lo mismo para todo el mundo. Se debería hacer, pero crearía un problema porque si en una cartelera hay una pelea heavyweight y hay una de 115 libras, pues... Hay una cosa que yo me tengo que quejar ahora mismo. Ajá. Y no tiene que ver nada con la cuestión del arbitraje, pero te lo comento. Chicos, me están poniendo el grosor de las sogas así de grande y me están quitando visibilidad de ringside de todos lados. Oye, yo noté eso en la última pelea. ¿Tú no viste qué grandes son esas sogas? Muchachos, son unas cosas así de gruesas. Porque están forradas con foam. El propósito es poner un anuncio, entre otras cosas. No es proteger al boxeador. Sí, puede protegerlo de la espalda. Yo sé, pero antes lo protegían con la soga. Ahora lo que están poniendo ahí es un anuncio. Ahora uno ve los jueces que están haciendo así todo el tiempo subiendo y bajando, porque a través de la zona no pueden ver. Yo estaba llevando la puntuación de esta pelea de Suriel y cuando terminaba de pasar la numeración,
que miraba, de momento me encontraba la soga y El tenía que sogón hacer ese, así. pero es gigante. Sí, ajustarme. Sí. Y entonces de todo ese espacio que uno tenía antes de sentarse en cualquier lado en una pelea y verlo todo, porque antes en vez de 4 habían 3. Sí, sí. Esa era otra cosa. En esto de la soga hay algo muy importante, Ajá, que cuéntame. muy poco se toca. Y es que la soga de abajo, la última, debe ser una soga suelta, prácticamente suelta. Porque ¿Por qué? cuando los boxeadores caen, casi siempre se dan. Esa es la soga que evita que le dé con la cabeza al cuadrilátero. No, y cuando van inconscientes más todavía. Sí, pero si está muy fuerte, se nucan. Se Nucan. Las muertes que han ocurrido han sido por No digas tú, sí, por la soga. por la soga. Esa soga, de hecho el reglamento lo dice, pero casi nunca. Eso es una responsabilidad del árbitro que debe asegurarse que esa soga esté más blandita que las demás. Eso no lo sabía. No lo hacen. Una vez yo lo... Pero fíjate, se nota cuando los boxeadores van a entrar, Sí. que van a entrar entre sogas, muchas veces pisan la penúltima y la última Y no para se- hacer el hueco y ellas bajan. Bajan, sí, sí. Sueltan, sí. ellas sueltan algunas. Están Se más nota que blanditas. están más están más blanditas, blanditas. sí. Puede ser que ya lo hayan aceptado y lo hagan, pero es una responsabilidad del árbitro tocarla, que esa soga baje. Porque ahí está la vida de un boxeador. Está entrando en algunos deportes ya un montón de cosas, están haciendo movimientos para cambiar el deporte a que sea una inteligencia artificial quien determine ciertas cosas en los deportes. Por ejemplo, en el béisbol se está hablando de una zona de strike que Oye, yo veo eso. que una computadora, tú lo estás viendo en los juegos, Mira los juegos. que una computadora determine si es bola o strike. Y hay veces que tú dices, como ese árbitro puedo cantarles un strike, porque está como 4 pulgadas fuera del home plate. De las líneas. De las líneas. Sí. Y entonces dice, pues a veces hay que hacer justicia. Pero en el béisbol todavía no lo han querido hacer. Porque el referí que está allá atrás a eso dedica, a bolas y strike. Y ese imponderable, pues a veces es bueno para el juego, para causar polémica y ese tipo de cosas que vende la polémica. Que vende la polémica. La polémica vende. Sí. Sí, cuando sale de allá el coach es molesto porque le cantaron un strike, pensaba que era una bola. Ajá. Pero ahora, llevando ese principio al boxeo, ¿qué tú piensas de un AI que era lo que estábamos usando mucho en HBO y en todos estos canales? Que antes le estaban dando mucho peso al conteo de golpes de poder, de jabs, de body punches, y entonces sumaban por asalto, Sí. y te decía que pegó, por ejemplo, en la pelea de la Hoya y Tito, de la Hoya superaba a Tito como por 100 y pico de golpes en los 12 asaltos, y sin embargo Tito ganó la pelea. Yo siempre he tenido dudas, honradamente. Y en el aficionismo, la gente que está ahí mismo anotando y todo ese tipo de Anotando, cosas. sí, yo no sé. Algunos son 3 o 4 jueces viendo la misma pelea al mismo tiempo. Y si hay 3 que concuerdan con que hubo un golpe. Pero yo entiendo que ya eso en aficionado Ya no está, ya no está. Ponen siempre cantidad de golpes. Pero ¿a quién tienen contando esos golpes? Nadie sabe. Es un juez. Tiene la experiencia para saber lo que es un golpe cogido en el adiestramiento. Nadie sabe. De momento aparece en la estadística, dio un 10% más golpe que el otro. Pero fueron donde debió haberlo dado, no sé. Y con la fortaleza que puedan haber Tengo dado mis esos golpes. dudas. Tienes Lo tus que dudas. estábamos hablando al principio, ¿es la cantidad de golpes o los efectos de los Los golpes? efectos. Para mí es el efecto de los golpes. Es A lo más menos importante. que en el otro lado no haya Yo habido creo efecto. que sí, yo estoy igual que tú. En el aficionismo, tal vez más la cantidad de los golpes. Pero en el profesionalismo, el efecto de los golpes. El efecto de ¿Quién los hizo golpes? más daño? Sí. Aunque eso suene cruel, pero Pero es que es el propósito. ese es el propósito del propósito. boxeo, sí. Sacar de combate al contrario. Y te pregunto, en esa misma línea, Roberto, ¿tú estarías de acuerdo con que luego de una pelea en una reconsideración vinieran otros 3 jueces o 8 o 9 jueces, vieran esa misma pelea y la anotaran a base de esa protesta y que fuese esa reconsideración o esa apelación de esa pelea? Estoy de acuerdo.
De hecho, hay un organismo que lo hacía, que yo pertenecía mucho a la AMB y tenía ese proceso. Tenía ese proceso. Sí. ¿Cuántos árbitros usaba en la apelación? En la apelación usaban 4 o 5. 4 o 5. Sí, entonces se sacaba el promedio. Pero era viendo, cada uno independiente. Cada uno independiente viendo la pelea. Sí. Y entonces llevaban una estadística. El presidente Mendoza era ingeniero y era abogado. Y el que estaba anterior a él, el doctor Córdoba, eran bien celosos en eso. Y entonces lo que hacían es, si este nuevo grupo entendía que el primer grupo no actuó debidamente o con duda, lo ponían a pelear otra vez. No le quitaban la pelea, sí, pero lo ponían a pelear. No revocaban la decisión en ese momento, pero entendían que era justiciable hacerle una revancha. Claro. Y suena bien, a mí me suena bien. O sea, siempre hay un margen para que haya duda. En el boxeo siempre hay dudas, siempre hay dudas. Oye, ¿y te gusta esto que algunos organismos tienen ahora mismo que tienen un campeón interino cuando el campeón por X o Y razón no puede estar defendiendo el título cada 120 días, cada 90 días? ¿Qué tú piensas de eso? Te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con el campeón interino bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son esas? Esas circunstancias es que el campeón real, el que tiene en sí el título, por condiciones médicas o emocionales, no pueda pelear. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con este? Con nosotros, con ese escalafón que están ahí, que son 12 personas esperando. Pues ese no puede. 6 meses, porque o 6, hasta un año. Y hasta un año. Entonces... Estoy de acuerdo contigo, 100%. Sí, vamos a darle una oportunidad que se haga campeón y tan pronto el otro se reponga. Que pelee con el interino. No es para que te siga ahí de interino y ese interino defienda interinato. No, para que pelee. Si este finalmente no puede, pues lo ponemos a puerta y entonces este se convierte en el campeón o hacemos una eliminatoria para ver quién es el campeón original. Yo estoy de 100% de acuerdo con eso. No, eso es porque... Pero hay organismos que no lo quieren utilizar todavía. No, han quitado. Bueno, lo que pasa es que abusaron del interinato y habían. Sí, porque peleaban 2 veces al año, una vez al año. Yo me quedo por acá. Interino. Y que ellos allá se echaban peleando para pelear conmigo una vez al año. Claro. Es verdad, se presta para abuso. No, era injusto. Y sigue siendo injusto porque todavía ocurre. Pero tú sabes que se le puede poner un límite al interinato. Perdóname, al que tenga que defenderlo. Al que tenga que defenderlo. Son 9 meses en la IBF. 9 meses. 9 meses. Entonces, si al cabo de los 9 meses no puede defender su título o ponerse en conversaciones con el número 1 o el número 2, entonces tiene que justificarlo. ¿Y cómo lo justifica? A través de un médico que diga que no puede. Y eso le conviene al organismo, ¿sabes, Roberto? Sí, le da credibilidad. No, aparte de eso, que el organismo sigue cobrando por peleas titulares, que son por las más que cobra. Cierto. Que es 1.3%, etcétera, etcétera. Sí. Vamos a, ahora que estamos hablando de Chavo, vamos a hablar de Chavo. ¿Cuánto cobra por una pelea de campeonato un árbitro de un organismo por promedio? Una pelea... Hoy día, en una pelea de un solo título, está entre 2.000 y 2.500. Eso es todo. Eso es todo. Más pasajes, hospedaje y alimentación. Y tú te tienes que montar en un avión para ir a Japón. Y a Tailandia y a Corea. Y a Tailandia y a Corea. Y a Rusia. Y lo que te van a dar son 3,000 pesos por la pelea de campeonato. Eso ahora, hay que cambiarlo. Ahora, yo fui por $300 a Japón. No me digas tú. a la de Wilfredo Gómez. $300. Y Wilfredo Gómez la noche anterior tenía una fiebre altísima, bien alta. De verdad. Que el médico iba a cancelar la pelea. Y le dieron un break a ver qué sucedía en la mañana. ¿Cómo se llamaba ese? Kobayashi, ¿no era? O algo así era. Lo tengo por ahí. Wilfredo Gómez. O Chivata, algo así. Sí. Uno de esos era. Sí, a diablo, pero
Oye, y Wilfredo Gómez, al otro día se levantó en condiciones y gana por nocaut. Ganó porque pegaba demasiado duro. Con las dos. Y con las dos, y después era encima de ti, no te dejaba respirar. Boxeaba. Esa es una pregunta que te voy a hacer más tarde. ¿Quiénes son los mejores que tú has estado y has visto? Sí. Pero, y al día de hoy, eso es lo que ganan, 3,000 pesos por una pelea de campeonato. De un solo campeonato. Si la pelea son 2 campeonatos, o son 3, o son 4, como ahora estos boxeadores que pelean por 4 títulos. La tercera persona más importante de esa pelea se está ganando 2,000 pesos cuando los dos peleadores se están ganando a veces hasta cientos de millones. Sí, en esta última pelea, en esta última pelea, el árbitro se ganó 2,700. ¿En la de Subriel? En la de Subriel. No puede 2007, ser. En una pelea como esa. No puede ser. Sí. Eso hay que cambiarlo. Sí. La asociación. Eso se ha tratado. Debería coger un %. Y eso es poco. Eso es poco. Eso es mucho. Hasta hace poco tiempo atrás. No puede ser. Eran menos de $2,000. No puede ser. Señor, menos de $2,000. Si es la tercera persona más importante sobre ese cuadrilátero y tiene si en el árbitro no hay sus pelea, responsabilidades la vida o la muerte de los tipos que se están ahí peleando. Si en el árbitro no hay pelea y la vida de ese ser humano está en la aptitud y en la capacidad de ese y un árbitro puede dañar una pelea. Puede dañarla. Claro que sí que la puede dañar, porque yo he visto árbitros que sí están, no dejan los tipos pelear adentro. Cuando todavía tienen una mano suelta se meten para separar. Cierto. Y a veces tú ves que realmente están favoreciendo a otros. Es una pregunta que te voy a hacer más adelante. Yo no sé, yo creo que es muy poco. Es que el boxeo es tan subjetivo, excepto a nivel de arbitraje, que las reglas son más estrictas, pero a nivel de juez es muy subjetivo. Pero yo he visto decisiones malas. A mí me sorprendió la decisión de Subriel, ¿sabes? Yo pensaba que eso se iba a ir más... Cuando yo estaba viendo las peleas, marcándolas... Yo el tipo que tenía al lado la había visto empate. El que estaba al lado de acá le tenía un punto a favor de paro. Sí. Y yo la vi un punto a favor de Subriel. Sí. Yo le voy a decir la verdad. Yo no pude ver la pelea total porque estaba apuntando en las tarjetas. Pero cuando veo el cuarto round, digo, ¿pero qué pasa aquí? Subriel no había ganado un round. Los primeros 4 rounds. Yo lo vi perder los primeros 4. Y los últimos 2 rounds los perdió abiertamente. Ahí tiene 6. Y la pelea fue pareja, excepto uno de los jueces que lo vio por 4 puntos, pero los otros lo vieron por 3. O sea, que no fue muy abierta. Pero yo estaba... Esto me pasó a mí. Yo estaba en el cuadrilátero antes de subir. Y lo veo que viene por el pasillo con mucho ruido de esto, y es riéndose. Y entonces de la esquina de paro le hacían, sube, y riéndose, y ellos riéndose. Y entonces al lado mío, no hablando conmigo, pero a mi lado, está Panda, le dicen Panda, el trainer de Subriel, y me dice, ¿qué le pasa a Él hablando con él. ¿Qué le pasa a A mí no me gusta esto. Perdió la concentración. Yo al lado oyéndolo. Perdió la concentración. Y entonces sube al apron y ahí estuvo como 5 minutos más. Y entonces fue este muchacho y mira, entra entonces. Y una de malas palabras. Y Sí. No sé, como que... Yo sé que le afectó pelear aquí en Puerto Rico, parece que le quitó un poco la concentración, yo estoy de acuerdo contigo. Perdió la concentración, aunque el estilo fue el mismo, para adelante, sin tirar mucho, y cogiendo golpes abajo al cuerpo. Roberto, la pelea más difícil para ti como árbitro, ¿cuál fue? Sabía que venía esta pregunta. Y no fue de campeonato. ¿No fue de campeonato? No, fue ¿de quién? uno que le decían aquí el Wonder Boy. El Wonder Boy. El Wonder Boy, una pelea que peleó con un mexicano. Y en el primer round, el Wonder Boy tumba al mexicano 10-8.
Ok. ¿Qué año fue eso más o menos? Es a DH hace 4 años, 5 años, hace 5 poco. años. Sí, no, hace más, 6 años hace de eso. Se levanta el mexicano y tira al otro, al Wonder Boy. ¿En lo el tira, mismo asalto? En el mismo asalto lo tira 3 veces cogida. Yo le cuento, pero se levantaba, lo dejaba pelear, lo ponía a pelear. Y sonando la campana para terminar el primer round, el mexicano le da otro palo al de aquí, al Wonder Boy, y lo tira y empecé a contarle, porque hay que contarle, Sí. porque fue junto con el golpe. Y se tiene que parar, aunque la campana haya sonado, tiene que pararse ante los 10. Sí, sí. Entonces, él se levantó. Abajo hay un técnico de esquina, Sí. que se supone que no deje eso. Que desde que cae al piso está contando. Y te No, que tú estoy contando recojas, yo. Sí, y yo estoy que tú contando. recojas el número por No, por- pero el técnico de esquina es para evitar que nadie más que el second, el técnico de esquina. el técnico de esquina, suba al cuadrilátero. Pues como la campana sonó, es un muchacho joven, trainer de este muchacho de Wonder Boy, subió al cuadrilátero. Yo sigo contándolo, el agua así. Mientras tú estás contando, Sí. aquel lo quería coger y Sí, llevarse. y no solamente hizo eso, sino que lo cogió. Lo agarró y lo sacó. Sentó y lo sentó. La pelea no es de título. Por eso hay que ver qué reglamento entra. Ya sabía, porque ya lo habíamos discutido antes de la pelea, era el reglamento de Puerto Rico. En aquella, como no era de título, no había que usar el título, el reglamento de ABC. ¿Ves? Se usó el de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico. Lo pudiste haber descalificado. En la de ABC dice descalificación. Descalificación. Y en la de los demás. Pero habían, yo digo, pienso, diache, este muchacho lo han tumbado 4 veces y se levanta. Yo le cuento hasta 8, está sentado así, casi sentado en la Iba silla. levantándose. Y se iba levantándose porque lo sentaron. Y le digo, ¿puedes seguir? Sí. Ya la campana había sonado. Por eso fue que el otro entró. Entonces yo pienso, oye, este muchacho se ha levantado 5 veces. Y porque un irresponsable se ha metido dentro del cuadrilátero, yo le voy a Le vas a dañar la pelea. La pelea. No. Wow, qué decisión más importante. Y eso no está en en ningún ese reglamento. momento, en ningún reglamento ni nada. Eso fue una determinación que tú tuviste que tomar en un para ser microsegundo. justo. Y primer round, Wow. allí habían 5,000 personas. Sí, el revolú que se va a formar allí. Sí. Muchacho. Y la pelea fue hasta el último round así, a palo limpio. Después el puertorriqueño tiró al mexicano otra vez. ¿Otra vez? Sí. Y después en un round yo le quito un punto al puertorriqueño por golpes bajos. Fue una pelea, esa es la pelea más dura que yo he tenido. No la he visto. Tengo que verla. Ah, pues yo la tengo, se la voy a conseguir para enviarse. Esa la uso yo estuve en China dando una Para darle adiestramiento training a los jueces, imagínate. y a los jueces y al árbitro. Eso fue, y eso le ha dado la vuelta al mundo, esa pelea, porque hubo Ahí ponen todo. en ¿Qué juego usted- todos los criterios. Dice incidente, no, incidente y procedimiento. Y entonces una pelea que cae 4 veces un boxeador. Pues tiene mucha discreción el árbitro en una pelea, Sí, ¿sabes? sí. Puede O sea, determinar cualquiera- unas cosas increíbles. A lo mejor del segundo o tercera caída yo pude parar la pelea y nadie hubiera protestado. Sí. Y en la pelea que cayó el mexicano en el primer round también, cayó feíto, pero se levantó. Y como esa gente tiene una recuperación, eso es algo que uno debe conocer. Mira, no estás peleando, no es un boxeador que tú no sabes de dónde viene, viene de México, que se recuperan. ¿Tú estás de acuerdo con esta regla nueva que tienen algunos organismos de que tú tienes que seguir unas instrucciones? Camina para acá, camina para acá, no. camina hacia el frente. No creo. Claro que no. No creo. Si le está dando más tiempo al boxeador a que se recupere. Estamos de acuerdo, eso yo no sé. ¿Quién se sacó Sí, eso? sí, Y entonces a veces no responden inmediatamente, pero le da más tiempo. Sí. Eso lo hicieron con Joshua. Sí. Joshua no quería responder, pero se veía bien. Tú le miras los ojos. Este tipo puede coger 2 o 3 golpes más. Pero entonces se van Oye, 6, solo- 7, 8, sí. 9 segundos más en lo que tú dices. Camina al frente, se levanta las manos, levanta las manos. ¿Qué es no, esto? hombre, no. Para eso está el conteo. Correcto. Y ya está.
Quédate ahí la próxima vez unos cuantos más. Hombre. Y si cuando se levanta, tiene la guardia abajo, que quiere seguir y se queda en el limbo, pues ya tú sabes. ¿Para qué lo va a tener a poner a contar? No estoy de acuerdo totalmente en eso. Sí, yo no estoy sé en por qué. desacuerdo con eso. Oye, ahora acaban de pasar una regla en un adiestramiento que dieron, que siempre los golpes bajos han sido del ombligo hacia abajo. Ahora resulta pero que... chicos, si los cintos están tapando el ombligo. Sí. A la mayoría de todo el mundo sube con el cinto tapando el ombligo. Ahora se insiste en eso. Pero de todas maneras, aunque el cinto esté arriba, abajo, el árbitro tiene que tener la imagen de dónde está el ombligo. Pero y no solo el cinto, lo que pasa es que detrás del cinto está la copa. Está la copa. Y las copas están viniendo más gruesas aquí arriba. Si yo fuera boxeador me pondría una copa así y más baja. Y no hay un reglamento que te diga de qué grueso tiene que ser la copa, ¿verdad que no? No lo hay. El reglamento dice que no debe estar más arriba del ombligo. Sí, tú dices, y tú le dices, bueno, yo oí todos los árbitros y dicen, bueno, tú estás muy alto de aquí para abajo es ilegal y te ponen la mitad del cinto, pero el tipo si da ahí no está dando el golpe donde es, está dando el golpe en un protector. Y en una parte más blanda. Y en una parte más blanda. Ahora los golpes bajos son acá se coge la línea de las caderas. O sea que ahora un golpe bajo, correcto, no bajo, cuando digo bajo del ombligo, pero correcto. Te puede lastimar la vejiga, te puede lastimar la próstata, porque está aquí y es legal. Y es legal. Eso es una regla nueva que acaban de poner, que por lo menos que la ¿No debería el árbitro tener el mismo control de supervisar dónde se pone ese cinto antes de que salgan aquí? Sí. Porque lo hacen para las vendas. Sí, y para el cinturón también. Se supone que en el camerino haya... Tú cheques eso y tiene que bajarme eso. Cuando el árbitro va antes de cada pelea, de la pelea de campeonato mayormente, va al camerino que va con el supervisor. Lo primero que insiste en eso. El pantalón no debe ir por encima del ombligo. Eso es un must. Y si sube, se le baja. Allí. Tú sabes una cosa que me gustaba a mí mucho del boxeo de antes, del Coliseo y de Country Club y de todas esas cosas. Aunque las trifulcas se formaban en Country Club. Yo no sé si tú te acuerdas cuando las sillas eran de madera, que no venían ni juntas, que tú te las tenías que poner encima porque tiraban latas, tiraban botellas de cristal al ring, de todo. Tiraban de todo y mi papá me ponía la silla al revés. En lo que una decisión no popular se daba. ¿Y a cuánto le dieron con esa silla? Y las sillas las tiraban también. Era una cosa gracias a Dios que ya se lo quitaron. Sí. ¿Sabes qué me encantaba a mí del boxeo de antes? Me encantaba que los guantes en las peleas de campeonato se ponían en el ring. Sí. Y se tapeaban en el ring. O sea, el tipo ya venía con la venda. Sí. Una venda, pero era una ceremonia. Era parte de la ceremonia, sin lugar a dudas. Y llegaba alguien importante a traer los guantes. A veces era el gobernador, a veces era yo no sé quién. Y un representante. Ali, yo me acuerdo haber subido los guantes de peleas de campeonato. Y toda esa gente. Me encantaba porque el árbitro podía ver la venda. Se podía dar cuenta que si hay algún problema ahí. Aunque el de Resto, el programa de Resto y el de Margarito no se hubieran dado cuenta porque era una especie de yeso que ellos cambiaban, que era cuando mojaban el guante, era que se ponía duro. Sí. O sea que en ese primer momento no se iban a poder dar cuenta. Pero tú sabes una cosa que yo me di cuenta, en la pelea de Daniel Santos, para mí sonaban raros los golpes de Margarito, porque todos los golpes de todo el mundo sonaban pum, seco. Era un golpe pum, que yo sé cuando un golpe da recio suena seco, pero el golpe de Margarito sonaba plap, como si hubiese un espacio entre el guante y la guata. Y hacía pap, pap, pap. Yo decía, wow, qué raro suena. Años después que me doy cuenta que posiblemente ahí estaba el yeso. Y por eso el sonido raro. Eso es lo más brutal que yo he visto. Criminal, yo diría. Cotto, después de la pelea primera que tuvo con Margarito, una vez lo entrevistaron y 3 semanas después dice, todavía a mí me duele el rostro.
Oye, y soportó 15 rounds, 14 eran, porque a él lo tumbaron en el 12 por ahí. Que le dieran con un yeso. Que le dieran con un yeso en las dos manos. En las dos manos. Y soportó eso y se quedó en el piso porque una persona como Cotto, con ese carácter de peleador y que se tuviera que quedar en la lona, y no le hicieron prácticamente. Oye, Roberto, ¿y estás de acuerdo con que los guantes hoy día sean de cualquier marca después que tengan las onzas? ¿Que tenga? Las onzas. Ah, O sea, sí. Bueno, hay... Y le subieron las onzas para la época de nosotros. Gómez peleaba con 4, era, ¿verdad? Con 4 onzas. ¿Qué peleaba Gómez? No. ¿O con 6? Con 6 onzas. Con 6. Hoy Día onzas. pelean con 8. Sí, pero es hasta cierto peso. Hasta la 140 es 6 onzas. Hoy día. 6 onzas. Antes los pesos pequeños eran con 4. 4. Y después subían a 6. Y después iban a 10. Y el más grande era 10 o 12. 10. 10 era el más grande de los 10. heavyweight. Pero después se descubrió que lo que afecta el cerebro, mientras más grande el guante, más retumba el cerebro contra la pared. Más lo vibra. Más lo vibra, ¿ves? Contrario al guante pequeño, que no hace esa vibración tanto, pero corta. Pero tengo un argumento contrario a eso, aunque no esté enteramente en desacuerdo, porque sé que lo que está diciendo es correcto. Mira a UFC. UFC tienen guantes de 4 onzas. Sí. Y por eso hay tanto knockout. Cuando se dan bien, el tipo va para el piso y la pelea se acaba. No sigue recibiendo castigo. El hecho de ponerle más guata al guante no causa tanta vibración acá arriba, pero reciben mucho más castigo que si hubiesen tenido un guante 4 que enseguida que cogieran el golpe los noqueaban. Lo que pasa es que esos guantes de UFC, sí. Sí, cortan. Tú ves esas cortaduras que hay Sí. unas cortaduras feas. O Fea. se le fracturan la nariz. No, pero yo estoy abogando a favor de menos onzas en las peleas. Para que haya más que uno, tú sabes que eso va a provocar más knockout. Va a producir más knockout. Como el guante Reyes. Sí. ¿Tú te acuerdas de la hechura del guante Reyes? El problema del en guante, la época sí. de los noqueadores. No, y el guante Reyes es que tiene crin de caballo. No es foam. Esa es la diferencia Esa es del la Reyes. gran diferencia entre No me Reyes y digas Everlast. tú. Esa es la gran diferencia. Todavía al día de hoy. Sí, todavía. Por ese es el guante de pegador. El pegador quiere usar esos guantes y entonces el otro usa que el pegador usa aquello. Ahí ahí hay una gran diferencia. Mira qué cosa lo aprendí hoy. Sí. El guante Reyes tiene Crin de caballo. Crin de caballo. Por eso es que da tan duro. Sí. Y es más compacto. Y es más compacto. Eso es duro, yo los toco. Duro, sólido, sí. Sí. Hoy día hay de todos guantes, Ray-Ban, Adidas. Sí, pero la única Everlast, diferencia Reyes. es, las marcas pueden ser diferentes, pero lo único es si es crin de caballo o es... Y es lo único que permiten. Y es lo único, hasta ahora es lo único que permite. Es lo único que permiten. Y si no, y ahora le permiten a en los campeonatos al boxeador escoger, los organismos permiten al boxeador escoger el guante que quieran después que cumpla con las onzas. Después que esté cumpla con la aprobado. onza, sí. Pero tienen que también llegar a un acuerdo en cierta medida, en peleas grandes, si El van a guante que usar se va a usar. Sí, Bueno, eso es cuando un boxeador tiene mucho más claro. palancaje que otro. Pero los dos, esas peleas grandes heavyweight, los dos pegan. Así que, y además usan el de crin de caballo. Hace muchos años se veía la diferencia en el guante. Por el guante de Reyes, yo lo veía. El guante de Reyes tenía bien poco aquí y no era tan ancho. Era un guante que llevaba pelo hasta acá atrás. Llegaba hasta acá atrás. Sí. Y el Everlast era como un poco más corto, pero tenía Cierto, mucho. eso Era es más correcto. ancho y tenía mucho más acá. Eso es correcto. Y protegía mejor las manos. Ese es otro factor bien importante. En las manos de un boxeador se le pueden dañar para siempre solamente con un vendaje mal puesto o un guante mal puesto, porque cogen los guantes
y lo estiran tanto. Sí. No, sí, yo he visto cómo manejan la guata y la van echando para atrás y para atrás y para atrás y todo eso. Para que queden los nudos ahí. Para que queden los nudillos, sí. Todo eso se corrige en la discusión de las reglas. Cuando se discuten, se hace específico. Entonces, el día que de la pelea, en la discusión de las reglas de la pelea son el día antes. El día de la pelea, una esquina pone a un observador en la otra esquina y aquel pone otro observador acá. En adición a eso, las comisiones de boxeo tienen a un técnico de camerino con capacidad para saber si el vendaje que están poniendo es correcto y el esparatrapo que están poniendo es correcto, no están poniendo de más. Y si hay algo debajo, después de la de Margarito, todo eso cambió. Todo eso cambió, sí. Y la de Resto, que el Resto fue que le hicieron un hoyo al guante y le quitaron guapa, y le quitaron la guata. Brutal. Y nadie chequeó eso. Pero el guante se veía como que hueco, tú le veías como que los espacios estaba aquí. Dándole con esto. Sí. Estaba dando con ese muchacho le costó la carrera y después se suicidó y el papá se suicidó, terminó alcohólico y cualquiera, su único hijo. Estaba invicto en 20 peleas, invicto en 20 knockouts. Y Resto le dañó la... Roberto, te voy a hacer la pregunta que es. Y tú has estado en el ring con las glorias más grandes de boxeo. Desde Ali hasta Durán, de Jesús, Benítez, Gómez, de Puerto Alfredo Rico, Escalera. Sí. Coto, sí. Tú has estado con todos esos campeones y te voy a hacer diferentes preguntas. La primera que te voy a hacer es, tú que has arbitrado o juzgado peleas de las glorias más grandes en el boxeo puertorriqueño, ¿cuál es el boxeador que tú entiendes es el mejor que ha dado Puerto Rico que se ha trepado sobre un ring? Es una pregunta que parece... Siempre me ha gustado entrevistar personas que han forjado la historia de alguna disciplina o deporte de Puerto Rico. En este sentido fue un verdadero privilegio entrevistar a Roberto Ramírez, pues este grande del cuadrilátero contribuyó en gran medida a lo que hoy en esta islita llamamos boxeo, y lo hizo en la época dorada de esa disciplina. Su legado y nombre están escritos en piedra. Esperamos que se disfrute de su cuasi retiro y que le lluevan los reconocimientos que se merece. Gracias, Roberto, por tantos sacrificios y tantos logros en nombre del boxeo puertorriqueño.